Ethereum nuevamente en máximos históricos. Estos precios no los habíamos visto desde el año 2021. Y es aquí donde más debemos de tener cuidado a la hora de gestionar nuestras piscinas de liquidez, sea que lo estés haciendo en Uniswap, en PancakeSwap, en Norca o en cualquier otro exchange descentralizado que esté funcionando bajo la curva de liquidez B3. Entonces, en este video les voy a explicar por qué en este momento es muy riesgoso hacer farming con criptomonedas que están en máximos históricos y por qué a partir de este momento debemos de aprender a hacer una buena planeación de nuestro capital de trabajo para ir gestionando los retrocesos que vengan posteriormente o en el mediano plazo en las correcciones, en este caso del mercado cripto. Entonces, les voy a mostrar por acá. En este momento estamos en el gráfico de Ethereum. Y si se dan cuenta, en esta línea verde que pinto aquí arriba, estamos ya tocando máximos históricos, precios que no veíamos desde noviembre del año 2021. Y en este momento es muy riesgoso hacer farming con criptomonedas en versión 3 con rangos de liquidez concentrada, generando rangos estrechos dentro de nuestras piscinas de liquidez. Y ya les voy a mostrar por qué es muy riesgoso, por qué debemos de tener una planeación en este momento para que no nos comamos la caída del mercado o el retroceso del mercado. Entonces, muchachos, si se dan cuenta, estamos justamente en este punto aquí arriba. Recordemos que cuando hacemos rebalances dentro de nuestras piscinas de liquidez, a medida de que el activo empieza a bajar hasta cierto punto, a nosotros nos toca compensar esa desvalorización con el rebalance subiendo nuestro límite superior. Es decir, si en este momento, por ejemplo, generamos un rango de esta manera entre estas dos líneas verdes y si el precio de la moneda volátil cae de precio desde estos puntos y nos saca por el límite inferior de la pool, es decir, por este límite inferior, cuando hagamos el nuevo rebalance, lo que va a pasar es lo siguiente, usted va a volver a mover el límite inferior, pero al momento que usted haga el nuevo rebalance, este límite superior, este que está aquí arriba, le va a quedar incluso por encima de precios que nunca ha tenido Ethereum en el pasado. Es decir, este límite superior, Ethereum nunca ha estado allá en el pasado, al no ser que pues en los próximos meses o semanas, pues el precio de Ethereum haya subido mucho más arriba. Sin embargo, entre más subamos, vamos a tener mucho más riesgo de que ante un retroceso, cuando nosotros hagamos el rebalance cero, en el siguiente movimiento, este límite superior se suba mucho más allá de donde ha estado el precio de Ethereum o donde ha estado incluso la moneda volátil en la cual usted se encuentra haciendo farming. Acá estoy colocando el ejemplo para Ethereum que está en máximos, pero usted lo puede aplicar para cualquier otra criptomoneda que esté haciendo farming. Entonces, en estos momentos es donde más debemos de tener mucho cuidado con armar nuestras piscinas de liquidez. Entonces, por acá vamos a hacer una simulación en esta herramienta de rebalances avanzada, en donde vamos a crear una pool de $1000. Voy a colocar por acá $1000 dentro de mi piscina. Ahí lo pueden ver. Luego voy a colocar el precio actual de Ethereum. En este momento estamos en 4722. Voy a colocar por aquí 4722. Límite inferior y límite superior. El límite superior lo voy a colocar máximo en 4800, que es donde estamos en este momento, muy cerca de 4800. Y el límite inferior, por ejemplo, lo voy a colocar en 4500. Bueno, 4500 ya es muy arriba. Mira que me da un 6% entre rangos. Es un rango muy estrecho. Voy a colocar por ahí 4200 para que me quede más o menos una pool de rango estrecho. Voy a dejarlo ahí en el 12.5% de amplitud entre rangos. Entonces, muchachos, vamos a mirar qué pasa si el precio de Ethereum cae o corrige a los $4200. ¿Qué pasa si cae a $4200? Entonces, recordemos, cuando nos saca por el límite inferior, nuestra posición nos saca 100% en la moneda volátil. En este caso, nos saca con estas unidades de Ethereum. Listo. Y recordemos que cuando nos saca por el límite inferior, yo acabo de hacer el rebalance de manera automática para que lo podamos ver. Entonces voy a suponer que cayó al límite justamente a 4200.
y que el límite inferior nuevamente yo lo voy a programar por ahí en 4150, justamente ahí por debajo. Si se dan cuenta, en este rebalance, mi nuevo límite superior, lo voy a pintar por acá en color rosadito para que lo puedan diferenciar. El límite superior se corre un poco hacia arriba en 4891. Mire que pasamos ya de estar de 4800 a 4891. Sin embargo, si el precio de Ethereum sigue cayendo, voy a suponer que cae, no sé, a $4000. Listo, el límite inferior me toca volver a bajarlo, por ejemplo, a 3950. Miren lo que va a pasar. El límite superior se sube por encima de máximos del precio de Ethereum, no de la moneda volátil. Mire que acá ya se me subió a 5140. Y este límite superior, aunque yo teóricamente o incluso en la práctica sí lo puedo fijar allí en 5140, en la práctica o con la metodología que yo enseño, que es el rebalance cero, ya estaríamos colocando ese límite superior muy por encima de donde ha estado el precio, incluso en máximos históricos. Mire que incluso por acá me queda esta línea, bueno, incluso ahí me quedó muy aproximado en 5140. La coloco acá, 5140. Eso quiere decir que en el largo plazo, Ethereum tiene que volver a subir hasta este límite superior para yo volver a recuperar mi inversión inicial en dólares con referencia a esta pool que creo aquí en este rango estrecho. Entonces, en este momento no es viable que ustedes creen una pool de rango estrecho, porque si se dan cuenta, así tengamos esta corrección que fue miremos acá la corrección del precio de Ethereum en el simulador, retroceso de precio hacia abajo 11%. Si Ethereum en este momento tiene una corrección desde donde estamos hacia un 11%, más o menos hasta donde fijo mi límite inferior, más o menos por aquí, es $4200. Listo, es más, lo voy a subir un poco, 4200. Es más, voy a colocar acá esto temporalidad diaria para que lo puedan ver mucho mejor. Listo, ahí estamos. Entonces acá estamos 4800 aproximadamente. Límite inferior. Colocamos por aquí 4200. Listo. Es más, voy a pintar esas líneas de color azul. Voy a pintarlas por acá de otro color para que lo podamos diferenciar. Estas líneas de color azul sería esta pool que estoy acá simulando en este momento. Y la verde sería el rebalance. Entonces ahí estamos entre 4800 y más o menos $4200, que es la pool inicialmente que yo creé. Cuando el precio de Ethereum baje a 3095, perdón, a $4000, a este rebalance cero, ¿sí? Entonces voy a colocar que si el precio de Ethereum baja a los 4000, bueno, es más, voy a colocar esta línea acá desde este punto más o menos a los 4000, que es como por acá. ¿Sí? Si baja más o menos hasta por aquí, 4000, por acá 4000, voy a pintar más abajito 4000, 4000, 4000, ahí más o menos. El límite inferior yo lo voy a programar más abajo, el nuevo rebalance, que es esta línea verde, lo voy a fijar por acá en 3950, ¿sí? Y mi límite superior en el nuevo rebalance me queda en 5140. Listo. Entonces, si el precio de Ethereum cae un 10%, solamente en este momento, con un retroceso del 10%, este límite superior se sube a 5140. Listo, más o menos acá. Y miren que el precio aún no ha llegado a esos topes. Entonces, en este momento, ustedes crear una pool de rango estrecho es supremamente riesgoso. Incluso el precio de Ethereum corrija solo un 10%. Por eso, debemos de empezar a hacer una buena planeación con esas piscinas de liquidez. Ahora, alguien puede decir, no, Quillo, lo que pasa es que yo voy a generar esa pool de rango estrecho, pero yo voy a reinyectarle a la pool dinero porque a medida que el precio de Ethereum caiga, yo voy a promediar el rango. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar aquí abajo en la tabla de proyección a medida del precio, que el precio de Ethereum baje, cómo se va a comportar. Ahora, esta primera línea que ustedes ven acá, que voy a pintar acá en verdecito, sería mi pool inicial. Mire que empiezo en el 1250, ¿sí? Empiezo acá en el 1250, ¿sí? Porcentaje entre rangos. Y si el precio de Ethereum, por ejemplo, en esta segunda línea
cae a los $4.200. Mire que justamente en los $4.200 el rebalance es cero. Listo. Me queda en 5.030 el límite superior. Y mire que en 5.030 nunca hemos estado, ¿cierto? Entonces, si el precio de Ethereum cae a $4.200, que era lo que más o menos estamos haciendo aquí ahorita en el rebalance cero, es más, si colocamos acá 4.200, mire lo que le va a pasar. Límite inferior lo colocamos justamente por debajo un 5% en 3.990. Voy a colocar 3.990 acá. 3.990. Si se dan cuenta, mire que me queda en 5.030. Es este mismo dato que vimos acá, 5.030. Pero incluso en 5.030 nunca ha estado el precio de Ethereum. Listo. Aunque el porcentaje de rangos siga estando bien, 5.030 no ha estado el precio de Ethereum. Ahora, alguien puede crear este rebalance. Es más, Uniswap lo deja hacer o cualquier otro DEX. Entonces ustedes pueden programar ese rango. Pero sin embargo, si el precio de Ethereum sigue cayendo, si se dan cuenta, obviamente el capital se sigue desvalorizando más, pero me toca incluso ampliar más los rangos. Incluso podemos llegar a precios en los que nunca ha estado Ethereum. Por ejemplo, el siguiente nivel, si baja Ethereum otro 5%, ¿sí? El nuevo límite superior me quedaría en 5.200, luego me tocaría subirlo a 5.400, 5.700 y 6.000. A medida que el precio de Ethereum cae, incluso en este momento haciendo rebalance cero no funcionaría. Listo, entonces recuerden que el rebalance cero es la estrategia más básica para mover de rango la pool de liquidez. Ahora, alguien dice, no, Quillo, yo voy a empezar a hacer reinyecciones en cada una de estas líneas para mantener el límite inferior incluso por debajo de los 4.800 o incluso por debajo del precio en el que Ethereum esté esos próximos días. Vamos a suponer que el precio de Ethereum máximo sube a 5.000 en el corto plazo. Listo, no sabemos en el largo plazo cómo va a ser, pero hoy justamente que estamos armando esa pool de liquidez, vamos a especular que máximo va a subir hasta 5.000. Entonces, a mí me toca mantener este límite superior por debajo de los $5.000. Listo. Entonces, mire que en esta línea que estoy pintando acá, mire que ya se pasó a 5.200. Entonces, yo acá ya empiezo a hacerle reinyecciones, empiezo a aplicar mi estrategia RLP, que es reinyección de liquidez promediada a esa pool de liquidez. Entonces, si yo acá le inyecto $200, mire que ya bajo, si se dieron cuenta, mire que bajo de 5.200 a $5.000, a 5.045. Bueno, digamos que esta la podemos dejar ahí bien. Ahora, si el precio de Ethereum sigue cayendo a este siguiente nivel, si el precio de Ethereum cae a $3.700, sí, mire que mi límite superior se vuelve a subir a 5.200. Entonces aquí me toca volver a hacer otra reinyección. Si le reinyecto 200, mire que me vuelve a bajar más o menos a los $5.050. Pero mire que, muchachos, a medida que baje más, me toca seguir dejando liquidez para bajar mi límite, el límite superior de la pool. Listo. Entonces, mire, eso me promedia el porcentaje entre rangos, lo reduce, pero más importante que ustedes conserven en el largo plazo siempre estar por debajo del límite o por debajo del precio máximo que ha tenido ese activo volátil. Aunque sí se puede programar, no es lo más viable, porque recuerden que ustedes justamente en este rebalance cero es donde van a volver a recuperar toda su inversión en dólares que han metido dentro de su piscina. Y probablemente, si el precio empieza a corregir, probablemente como estamos en máximos históricos, posiblemente romper ese máximo histórico nuevamente sea más difícil. Es decir, en probabilidades, ese límite superior se sigue alejando sin que el precio de Ethereum o en este caso de la moneda volátil haya estado más bien en esos precios. Entonces, por eso es importante incluso hacer esta planeación. Entonces, si ustedes incluso empiezan a operar en un rango estrecho en este momento, que empezamos en el 12.5%, incluso teniendo liquidez, es muy difícil que en el corto plazo ustedes mantengan el límite superior por debajo del máximo histórico. Entonces, por eso en este momento es muy riesgoso crear pool de liquidez en rango estrecho. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Yo simplemente cogería una parte de mi capital y más bien aquí ampliaría un poco más el rango. Entonces, el límite superior lo sigo dejando ahí y el límite inferior lo voy a bajar un poco más. Por ejemplo, voy a acá operar en 3.700. Bueno, voy a operar. Si opero en 3.700, bueno, miremos qué pasa en 3.700. Listo. Si opero en 3.700, si ustedes se dan cuenta, incluso en esos rebalances ceros,
también sigue estando por encima de los $5.000. Pero esto permite también que en este nuevo rango más amplio ya no me toca hacer reinyecciones en el primer nivel, sino a partir del segundo nivel, a partir de los $5.200. Que recuerden que yo voy a mantener el límite superior por debajo de los 5.000. Entonces, mire que aquí ya sería en esta línea, sería en la reinyección número 2. Ahora, si lo amplío otro poquito más, mire lo que va a pasar. Por ejemplo, voy a $3.400, límite inferior. Acá ya me quedó en un 29% entre rangos. Ahora, si vengo acá a la planeación de armado de la pool, justamente el punto donde se sube por encima de los $5.000, bueno, incluso sigue siendo en esta segunda reinyección. Entonces yo a partir de aquí ya debo empezar a hacerle reinyecciones a esta pool para que el límite superior me baje un poco más y pueda yo conservar ese límite inferior por debajo del precio máximo. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a reinyectar, si reinyecto 200 acá, mire, si se dan cuenta, ya es mucho más acertado. Ya aquí en este nivel bajo a $4.800 mi límite superior, ella estaría incluso justamente muy cerquita a máximos históricos. En este siguiente nivel de rebalance, mire que obviamente vuelve a aumentar a 5.120, pero yo a partir de acá empiezo ya a desarrollar una estrategia para hacer reinyecciones para poder mantener este límite inferior por debajo de máximos históricos, pero también intentar mantener un porcentaje entre rangos de tal manera que me permita también ganar dinero o comisiones pasivas con un buen porcentaje al mes. Entonces, mire que yo acá voy haciendo reinyecciones, por ejemplo, acá, bueno, por ejemplo, en este nivel, el rebalance me queda en 3.900. Bueno, y puedo dejarlo. Vamos a especular que pues máximo va a llegar a 5.000. Pero mire que ya en este nivel se sube a 5.200 el límite superior. Entonces yo acá me toca volver a hacer otra reinyección. Entre más abajo estemos, más yo hago reinyecciones. Por ejemplo, si reinyecto $300 en este nivel, mire que ya mi límite superior baja de 4.900 a 4.655. Siempre baja bastante. Ahora, si bajo mucho, pues simplemente hacen una reinyección menor en este nivel. Entonces mire que ahí solamente reinyectando 200, el límite superior se sube o más bien se reduce a $4.800, que está incluso muy por, digamos que muy por el margen del precio actual o de máximos históricos. Ahora, el siguiente nivel sigue estando en 5.000, el otro ya se sube a 5.200, si se dan cuenta, este nivel 5.200. Aquí yo hago otra reinversión de liquidez, por ejemplo, si reinyecto 200 en este nivel, aquí ya otra vez mi límite inferior baja a $4.800. Ahora, ya aquí pude mantener que ese límite superior mantenga por debajo de máximos, pero mire que en este nivel el porcentaje entre rangos va a estar en 50%. Listo, voy a pintarlo acá. En este nivel ya el porcentaje de rangos va a estar en el 50%. Ahora, alguien puede decir, no, ya ese porcentaje de rangos no me gusta porque ya está muy amplio. Entonces, ¿ustedes qué deben de hacer? En esos últimos niveles es donde más deben de inyectarle dinero a la pool para que el porcentaje entre rangos baje y pues obviamente el nivel superior también va a bajar. Entonces, por ejemplo, si el precio de Ethereum, ¿sí? En este nivel vale $2.400, pues yo voy a poder acá hacerle otra reinyección más grande. Entonces, por ejemplo, si yo acá le reinyecto 500, mire lo que va a pasar. Mire que baje del 50 al 45% entre rangos y acá obviamente el límite inferior lo seguí bajando. Entonces, es muy importante que cualquier persona que esté haciendo farming con criptomonedas, incluso ahorita estando en máximos históricos, no solamente en Ethereum, eso lo van a poder hacer o analizar para cualquier otra criptomoneda con la cual ustedes estén haciendo farming, poder hacer una buena planeación y saber cuánto dinero les toca dejar en su billetera para hacer reinyecciones, para medida que el precio de la moneda volátil vaya bajando, ustedes puedan mantener el límite inferior por debajo incluso de precios máximos y también que el porcentaje entre rangos se mantenga en un buen promedio para seguir generando rentabilidades promedio al mes. Entonces, si se dan cuenta, crear una pool de liquidez no solamente es crear por crearla, cualquier persona puede crear una pool, pero no todos tienen las habilidades y la experiencia para poder hacer una buena planeación usando también estas herramientas avanzadas que nos permiten a nosotros visualizar nuestra estrategia y saber que ante estos escenarios de retrocesos del precio del activo volátil, yo voy a saber cómo actuar, pero aún desde ya, antes de crear la pool, yo poder saber cuánto dinero me toca dejar para hacer reinyecciones para poder promediar esos rangos.
Entonces, si se dan cuenta acá volviendo a la tabla, aquí abajo nos damos cuenta que el capital total para la estrategia, en este caso yo debería tener $2,100, 1,100 de reinyección, con $1,000 armo la pool, ¿sí? Y en porcentajes quedaría de la siguiente manera. Me dice que el capital total para usted armar la pool debe de armarla con el 47% de su dinero y debe de dejar para la estrategia de reinyección de liquidez promediada o la estrategia RLP que yo he desarrollado un 52% del capital. Ahora, yo acá este ejercicio lo hice con $1,000. Ustedes lo pueden hacer con cualquier cantidad de dinero. Si lo hacen con 500, pues simplemente 500 lo multiplican por este porcentaje para que armen con ese porcentaje la pool inicial y dejen el 52% restante para hacer reinyección. Es decir, no importa la cantidad de capital que usted destine a hacer esa estrategia. Ahora, como nos encontramos también en máximos históricos, yo no aconsejo a meter todo el capital que usted tiene destinado para hacer farming en esta primera estrategia. Entonces, a medida de que empezamos a tener correcciones, yo incluso puedo empezar a armar niveles o pools de liquidez en otros niveles de rango y simplemente, como ya había planeado que yo voy a reinyectarle liquidez a esta pool inicialmente de estos valores, yo simplemente la dejo ahí guardadita y más bien lo que yo hago es destinar un porcentaje del 100% para armar esta pool en rango estrecho. Es decir, del 100% del dinero, por ejemplo, coger el 10% y con ese 10% distribuirlo en esos porcentajes para desarrollar esta estrategia de creación de pool. Entonces, mire que ahí vimos que no es conveniente en este momento armar una pool de rango estrecho, primero porque no me permite, incluso desde la entrada o desde el inicio, hacer unos rebalances en el cual el límite inferior me baje, porque obviamente nos encontramos máximos históricos y fuera de eso, pues aquí podemos simular también este tipo de escenarios. Incluso, mire que ahí nos dimos cuenta que ya subiendo un poquito la amplitud de rangos en esa primer pool que vamos a crear, ya nos permite incluso empezar a aplicar la estrategia de reinyección de liquidez, porque pues acá nos damos cuenta con esta simulación. Listo, muchachos, importante que tengan en cuenta eso cuando crean una pool de liquidez, cuando el mercado está tan arriba. Espero que les haya servido mucho esta clase. Nos vemos una próxima.